Nos va a mostrar su trabajo, Jaume, en los trabajos que están haciendo en el Middle Kingdom Theban Project, en Deir el-Bahari, que le llama Desafíos, Labores en Curso y Planes de Futuro. Es un proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares. Hola de nuevo. Muchas gracias a todos de nuevo y de nuevo a la organización. No me voy a repetir, pero muchas gracias. La verdad es que está siendo súper interesante para aprender nuevas técnicas y casos de estudio, etc. En esta presentación os voy a llevar un poco un resumen de los temas que estamos tratando en el Middle Kingdom Theban Project, para un poco así presentaros, digamos, todas las casuísticas que tenemos y así ver si vosotros tenéis problemáticas similares, cómo las habéis resuelto, etc. Ante todo, quería agradecer al director de la misión, Antonio Morales, para otra vez la confianza depositada, y a todos los miembros del equipo que hacen que las labores de restauración no solo sean fáciles, sino divertidas, y aunque sean a veces difíciles, entre todos solucionamos un poco lo que estamos haciendo allí. También quería poner en énfasis que allí el equipo de restauración, de momento somos 5 personas, y quería dar las gracias a Olivia, Lili, Ella y Reed. Ellas estudian restauración en la UCL en Londres, y la verdad que con ellas se trabaja súper bien, así que los resultados que estoy presentando hoy son de todo el equipo, y para un poco darle las gracias a ellas también. Antes os he presentado 2 casos de estudio en Saqqara, uno del Reino Antiguo, primer intermedio, y el segundo del Reino Nuevo, y ahora nos bajamos al Alto Egipto, nos vamos a Tebas y os presentaré los resultados del Reino Medio. Entonces, pues así también se puede ver diferentes localizaciones, diferentes cronologías, diferentes materiales y casuísticas, problemáticas, etcétera, y cómo se resuelven. En este caso, la misión trabaja en Deir el-Bahari y en el Asasif. Aquí podéis ver el templo funerario de Hatshepsut. Entonces, tenemos en la concesión diferentes tumbas. Os voy a hablar de casi de cada una de ellas y también de los trabajos que estamos llevando a término en cada una de las tumbas, y a veces veremos cómo se complementan las pruebas que hacemos para determinadas circunstancias en una tumba, luego obviamente se puede aplicar en otras tumbas, aunque los materiales a veces son bastante diferentes. En relación a los propietarios de dichas tumbas, todos se vinculan, como he comentado, en el Reino Medio, aunque sí que es verdad que hay muchas localizaciones que luego fueron reutilizadas. Tenemos, por ejemplo, cartonajes ya más posteriores o algún otro fragmento, pero el grueso, digamos, sobre todo de las tumbas es del Reino Medio, y los propietarios eran altos funcionarios del momento relacionados con Montuhotep II o Amenemhat I, obviamente no todos juntos, pero digamos de un mismo contexto similar y localización. Y estos son el visir Dagui, el intendente real Genenu, luego el alcalde Yari y el visir Ipi. Voy a ir tumba por tumba explicando lo que estamos haciendo. Entonces, aquí podéis ver las diferentes localizaciones de las tumbas. Entonces, es aquí Montuhotep y Hatshepsut. Entonces, estas tumbas están muy separadas entre ellas, y eso también al final afecta un poco a esta organización de la restauración, ¿no? Porque cuando estamos en la tumba de Dagui y te falta algo que está en la tumba de Ipi, pues mucha gracia no te hace tener que bajar hasta ahí, tener que volver a subir. O sea, es un poco una cosa que obviamente se puede solucionar rápido, pero a veces no lo piensas, a veces se tienen que hacer mismos tratamientos en 2 sitios diferentes y no tenemos el material en los 2 sitios, entonces también esto es una cosa a considerar. Lo único bueno de hacer este trayecto es que aquí en el parking hay una tienda de helados, y entonces aprovechamos para coger un heladito. Así, es lo único bueno. Pero bueno, prefiero no comer helado y tener los materiales. Entonces, aparte de las labores de arqueología y restauración de estos monumentos, el proyecto se engloba, digamos, en una línea de investigación mucho más amplia, que no solo estudia los monumentos concretos, sino también que se inserta en un estudio general, digamos, de la evolución de la necrópolis tebana en ese periodo, después del asentamiento y paisaje urbano, los templos y actividades de culto en Tebas en general, y finalmente la región de Waset, que es como se denominaba Tebas. Entonces, digamos que aunque se parte
data del estudio sistemático de estas tumbas, luego esto se engloba en un estudio mucho más amplio y sistemático, no solo con el estudio de los restos arqueológicos, sino también pues, con otro tipo de material, estudios, etc. Tengo que decir que estas fotos preciosas son de nuestras fotógrafos Patricia y Ana, así que también les doy las gracias porque eso hace que, en este caso, las presentaciones sean mucho más amenas. Cuando las fotos no son tan bonitas es porque las hemos hecho los de grupo de restauración. Entonces, voy a empezar con la tumba de Dagi, que se sitúa aquí, es decir, en la zona de las Asif. Aquí os lo he marcado en un recuadro, entonces esto es el parking, luego está la tumba de Montomhat y luego se sube allí. Y en este caso las problemáticas, bueno, más que problemáticas, los trabajos de restauración se han centrado sobre todo en las pinturas murales que se conservan in situ, luego también hay fragmentos que también voy a comentar, que se conservan sobre todo en esta parte de estos pasillos aquí. Entonces, estas pinturas la primera vez que entramos a la tumba nosotros, vimos que no tenían, no estaban en un estado de conservación muy mal, lo que pasa es que obviamente pues, se tenía que hacer bien un estudio de documentación sobre todo para ver las problemáticas que habían, los métodos que podíamos realizar para rellenar pues, las grietas, a veces el soporte se había levantado, había huecos, se había separado de la pared, entonces la primera toma de contacto fue, vale, tenemos esto, vamos a documentarlo bien, vamos a ver lo que se puede hacer y entonces pues vamos a pensar un poco los protocolos. Aquí os he marcado dónde estamos en la tumba. A nivel de estas pinturas, pues obviamente ofrecen mucho material que luego sirve a los epigrafistas y también a nivel de iconografía, de comparaciones, etc. Y aquí se puede ver, por ejemplo, estos huecos, luego las problemáticas un poco que había en todas estas pinturas. Algunas de ellas realmente se conservan en muy buen estado y realmente son, digamos, de una calidad excepcional. Y otras, por ejemplo, aquí pues veíamos que se había separado, teníamos un poco que proceder a la actuación. Y aquí, por ejemplo, también vemos uno de estos huecos. Entonces, el principal problema que había aquí también era que cuando se había entrado en la tumba, muchas de estas pinturas, muchos fragmentos, estaban en el suelo. Entonces, lo que hizo Antonio, que fue el quien se encargó al principio de esto, fue hacer una cuadrícula y entonces ir marcando todos estos fragmentos de dónde se los había encontrado en el suelo, para después, de momento, no reconstruirlo, pero ver un poco de dónde habían salido, si se podía hacer, digamos, algún tipo de reconstrucción. Entonces, los tratamientos que se hicieron en estas pinturas englobaban tanto los tratamientos de las pinturas in situ como los tratamientos de estos fragmentos que se habían encontrado. Entonces, en relación a estos fragmentos, pues había muchas roturas, entonces utilizábamos clucel con tiras de papel japonés para juntar los fragmentos. Sí que es verdad que el clucel, hay estudios que dicen que cuando la temperatura es muy alta, luego al final pierde sus propiedades de adhesión y se despega. Entonces, estamos todavía viendo si realmente nos pasa esto, de momento está funcionando, pero siempre al final si al final se encuentra un poco de dónde procedía, luego se va a tener que hacer, digamos, una consolidación ya con soporte más sistemática y en este caso, digamos, es temporal para protegerlo y ver cómo evoluciona. También es verdad que hay dibujos de época moderna donde estos fragmentos aparecen como parte de escenas, pero el resto de la escena ha desaparecido, no sabemos dónde está. Entonces, entendemos que parte de estos fragmentos que están en el suelo luego han desaparecido, se han roto, etc. Pero se pueden más o menos reconstruir. Por ejemplo, aquí pues, trozos del friso-joker que estarían en la parte superior, incluso figuras humanas, etc. Y siempre los mismos tratamientos han sido sistemáticos de consolidación, sobre todo de la capa pictórica, si había alguna rotura, o del soporte. Y siempre con las labores de documentación pertinentes para que luego sea mucho más fácil encontrar de la pieza pues, dónde procedía. Entonces, aunque esta foto no se vea muy bien, aparte de estos fragmentos y de las pinturas in situ, el área de esta tumba se excavó para ver lo que había. Entonces, a la hora de excavarlo, empezaron a salir muchísimos más fragmentos que estaban en el suelo, pero que antes están cubiertos y, por tanto, no se habían encontrado. Entonces,
A diferencia de los fragmentos que os he presentado antes en Saqqara, esto era una maravilla, porque se sacaban súper fácil, no estaban enganchados en el suelo, solo hacía falta a veces poner papel japonés y consolidar puntualmente, pero se podían sacar muy fácilmente. Sí que es verdad que aparecían también todos un poco mezclados entre ellos, pero en este sentido fue fácil y la labor fue sobre todo de empapelado, luego sacarlos y sobre todo de conservación preventiva y de embalaje, porque claro, teníamos tantos fragmentos que necesitábamos realmente, pues al final, ser un poco creativos y con siempre las cajas estas de agua, que creo que es el mejor amigo que tenemos en Egipto, porque es lo que hay, pues fabricar estas cajas, luego meterle las bolsas, etcétera, y sobre todo documentarlo. Hay un data logger para ver la evolución de las condiciones que pueden afectar a la tumba. Y luego lo que hicimos también, porque uno de los objetivos que teníamos era, visto que teníamos pinturas murales en diferentes tumbas, como os voy a presentar, queríamos ver un poco, ya que son contextos no contemporáneos al 100%, pero homogéneos, ver un poco cómo se habían hecho estas pinturas, si respondían a mismos patrones, si se utilizaban, digamos, los mismos pigmentos. Esto obviamente necesitaríamos análisis, pero, digamos, para salir un poco del paso, hicimos algunos análisis con el dinolite y luego, pues, idealmente se debería comparar con muchísimos datos y muchas tumbas, pero de momento tenemos eso y la verdad que han salido algunos resultados interesantes. Entonces, no solo lo hacíamos con las in situ, sino también con los diferentes fragmentos. Moviéndonos de tumba ahora, vamos a ir a Yari. He puesto una detrás de la otra porque realmente, como vais a ver, los resultados y pruebas de una tumba nos afecta a la otra. Hemos visto esta tumba de Daki, pues ahora nos bajamos un poco a la tumba de Yari. La tumba de Yari sigue el mismo sistema digamos, arquitectónico. Aquí podemos ver una foto con el curnal al fondo. Y luego esta tumba es conocida porque tiene también restos de un jardín funerario, aunque de momento no hemos... Esto es una fotografía antigua, por lo tanto de momento todavía no se ha ido allí. Esperemos que en un futuro se pueda hacer. Y luego yendo al interior y entrando por estas cavidades encontramos pinturas murales también, por ejemplo aquí hay restos de una pintura mural, y luego también pinturas murales en las paredes. Entonces, para estas pinturas hemos hecho también una documentación exhaustiva de los problemas que tiene y de cómo podemos solucionarlo, y como también se tenía que excavar el pasillo, pues hicimos, digamos, este amago de protección, que también es verdad que venía un poco de viento y esto se levantaba, pero bueno, como mejor esto que nada. Y luego hay un montón de pinturas, estas son fotografías antiguas y ahora vais a entender por qué os las muestro. Hay muchísimas pinturas que también recubrían los pilares, fotografías que, como se puede ver, pues la iconografía pues hay inscripciones, hay muchas escenas que pueden servir para estudiar mejor el monumento, la iconografía del monumento, etc. Pero estas pinturas, que en principio se conservarían muy bien en época moderna, que fue cuando fueron tomadas estas fotografías, ahora aparecen tapadas con estas planchas de madera que se habían puesto con anterioridad. Entonces nosotros, claro, no sabíamos cómo estarían esas pinturas detrás de estas planchas. Sí que es verdad que estas planchas de madera, al final, con el sistema de aguante que tienen, no hacen presión sobre las pinturas, porque realmente esto es una barra enganchada, esto otra, luego la horizontal, y simplemente esto pues está protegiendo la pintura, pero no hay presión de esta parte que afecte. Entonces teníamos esto, y uno de los objetivos era llegar a sacarlas y ver, pues, a tratar estas pinturas. Pero primero teníamos que ver y un poco planear. En este caso sí que podíamos planear, antes que hablábamos del tema de la planificación, porque realmente aquí sabemos lo que hay, lo que había, lo que puede haber. O sea, teníamos todo un abanico de posibilidades de lo que nos podíamos encontrar, tanto en un lado como el otro. Entonces, viendo por el pequeño espacio que quedaba entre la madera y las pinturas, había como restos de tela, se veía como ataques así
de insectos, pero realmente sí que se veía alguna parte de las pinturas, pero tampoco sabíamos muy bien lo que podría haber. Entonces, discutiendo un poco cómo se tenía que quitar, etcétera, luego vamos a ver el resultado. Pero antes de esto queríamos tener en cuenta el sistema de mortero de, pues, cuando había partes que se estaban cayendo, un poco lo que queríamos hacer. Habíamos analizado ya la estratigrafía, digamos, de las pinturas murales, y esto nos serviría también para la tumba de Dagui, la que os he comentado anteriormente. Entonces aquí también, volviendo a la que ha comentado María Antonia, también diferentes presentaciones hoy, claro, nosotros estábamos allí y estábamos pues discutiendo sobre los materiales que íbamos a utilizar, pero claro, estábamos hablando de cosas que utilizaríamos aquí, de cuando se restauran, pues pinturas de otra época con los materiales que tenemos aquí, y es que estaban los inspectores que nos miraban como pensando, pero a ver, o sea, si de algo estamos seguros es que los antiguos egipcios sabían cómo hacer las cosas, porque si estas pinturas siguen allí es porque los morteros que utilizaban pues estaban bien. Pues vamos a ver los morteros que están utilizando ellos, vamos a ver los morteros que están utilizando los egipcios actualmente para hacer sus casas, que nos pueden decir cómo lo hacen, cómo no lo hacen, las problemáticas, etcétera, y vamos un poco a utilizar estos métodos en lugar de llevar los nuestros, porque esos de allí pues funcionan. Y entonces nos dijeron un poco las medidas que podíamos utilizar, también nos contaron el tema de la paja, las pinturas que habíamos visto tanto en Dagui como en Jari tenían muchísima paja y si se conserva pues será que funciona. Nos comentaron el tema también del estiércol, de la paja corta, que lo teníamos que dejar en remojo hasta que oliera mal, luego filtrarla, luego limpiar la arena, etc. Y sobre todo también el tema de la jiba, que como también comentó María Antonia, esto es una maravilla. Y encima nos dijeron que el sitio mejor de cogerla era cerca de Medina Tabu, se ve que hay como una cantera perfecta, entonces nos fuimos allí, la cogimos, bueno. Y entonces empezamos a hacer también de forma un poco experimental pues diferentes tipos de mortero, pues cambiando las partes de cal, de jiba, de adobe, de paja, de arena. Entonces íbamos haciendo diferentes pruebas, también a nivel de coloración, luego veíamos cómo quedaban, si tenían, qué tipo de resistencia tenían, etc. Y entonces al final llegamos a la conclusión de utilizar 3 tipos de morteros según la estratigrafía que le íbamos a dar y también según las partes de las pinturas. Esto nos llevó bastante tiempo, pero es verdad que fue muy interesante también a nivel de experimentación. Entonces, pues aquí estábamos pues probando todo esto y luego hacíamos las pruebas tanto en Dagui como en Jari y luego pues en rocas que encontramos por allí, etcétera, para al final llegar a la solución perfecta. Y entonces pues empezamos, antes de quitar las planchas, pues a rellenar pues si se había separado para ver cómo interactuaba, etcétera. Y entonces, al final decidimos con una sierra, pues sacar una plancha, al menos la superior, para ver lo que había allí y cómo podíamos continuar, etcétera. Entonces, cuando sacamos las primeras planchas, vimos que la tela esa que veíamos era como un cojín que le habían hecho, dentro había como una especie de lana, aquí había, no sabemos si había habido humedad, pero estaba, no sé, que había pasado algo allí que había afectado un poco a la pintura, pero realmente, claro, la pregunta es, ¿esto le ha ido bien a la pintura o no? Pero las pinturas realmente seguían allí, así que esto fue una noticia excelente y luego pues una vez las planchas se fueron quitando, pues allí ya empapelamos, hicimos las reintegraciones, consolidaciones, etc. Entonces por el momento solo hemos quitado esta parte superior para ver un poco y tantearlas cómo podría estar. Obviamente cada pilar puede estar en un estado de conservación diferente, pero vemos un poco las posibilidades y ahora que tenemos ya el mortero pues lo sabemos. Y también esto nos servía para la tumba de Dagui superior. Entonces, continuando con Jari, en el pasillo, estas pinturas que he comentado pues estaban todas por aquí, se descubrió, limpiándolo, un pozo. Entonces, bajando por el pozo,
se encontró una cámara y entonces en esta pequeña estratigrafía de aquí empezaron a salir fragmentos de madera. Entonces, esto fue interesante porque en la concesión no teníamos restos de madera. Entonces fue, ay, mira, pues mira, por fin tenemos piezas de madera que pues van a ser, digamos, otro tema de estudio. Pero, claro, es que no paraban de salir. Entonces, como, bueno, o sea, vale, pero ya. Entonces, la problemática... Claro, en esos fragmentos de madera había de todo. Había manos, había caras, había maquetas, había ataúdes, había de todo. La pregunta es si eso es de época moderna, digamos, como un vertedero, o pasó algo en época antigua. Obviamente, pues todavía se tiene que dilucidar todo esto. El problema que tenía esta madera era que había habido humedad. Entonces, cuando sacábamos esta madera, realmente nos dimos cuenta que no podíamos, o sea, como bien sabéis, cuando tú tienes un contexto cerrado y estable, luego, si esta madera estaba húmeda en su sitio bien, pero si la sacas luego, de repente, pues te explota. Y teníamos problemas en cuanto a policromía, también, obviamente, pasó al final, nos teníamos que ir. Entonces, lo que ideamos fue, con bolsas de plástico, le hicimos agujeros y le echamos alcohol, pero claro, si le echábamos alcohol para combatir los ataques biológicos, se iba a secar demasiado rápido. Entonces teníamos que un poco actuar, o sea, no queríamos ataques biológicos, pero tampoco queríamos que se secara demasiado rápido. Entonces mezclamos el alcohol un poco con agua, le hicimos agujeros en las bolsas para que se evaporara poco a poco, pero lo suficientemente poco a poco para que hubiese un cambio de humedad gradual, pero que el alcohol también se quedara dentro para que atacara a los microorganismos que se pudieran ir formando. Esto fue la solución que encontramos. Si tenéis alguna otra solución mejor, también bienvenida. Y pues aquí tenemos pues fragmentos de ataúdes con inscripción, luego también salen más ofrendas, figuras de maquetas, shaptis, aquí una cerámica con la cabeza de Hathor, muchísimos, decenas de fragmentos. Y aquí pues un fragmento de ataúd del Reino Medio, luego estos más tardíos, etc. Todo estaba junto, todo era fragmentado, no había nada entero, entonces claro, es como, ¿qué está haciendo eso allí? Tanto material, digamos, heterogéneo, pero bueno, futuros estudios. Entonces, obviamente tenemos tantos frentes abiertos que ahora también vamos a continuar hablando de ello, que necesitamos, digamos, la base de datos, el servidor, y esto nos ayuda mucho, digamos, a tener controlado todo lo que estamos haciendo y los protocolos, digamos, a seguir. Cambiando de tumba, ahora nos movemos ya a la ladera de Ir el-Bahari. Está muy arriba, así que esto también con Kubet el-Jawa, que sube la colina todas las mañanas, pero está bien. Entonces, en relación a IPI, esta tumba ya fue excavada en época moderna por Winlock y ahora vais a ver qué pasó. Y entonces allí, como interesante, como seguramente ya sabéis, se redescubrió el depósito de momificación, relacionado también con lo que ha comentado Pia. Esta foto es de época moderna y así es como se encontró. A nivel de restauración aquí, de nuevo con las jarras y relacionado con lo que he comentado esta mañana, no se hizo nada en relación a la limpieza porque allá había muchas marcas de la preparación, de la manufactura, etc. Entonces se quedó como estaba. Había muchísimas jarras y esto va a aportar mucha información también a nivel del depósito de momificación. Y luego, a nivel de los textiles, nosotros no hemos tratado ningún textil. Está Elsa Ibáñez, que es experta en textil, y ella está analizando todos estos textiles que se encontraron en estas jarras. Así que a nivel de comparación seguramente pueda ser interesante. Y aquí está ella trabajando pues, con el dinolite y etcétera. Y luego, como seguramente sabréis, uno de los hallazgos más interesantes fue que se encontró un corazón enrollado con una de las vetas. Y eso tampoco lo hemos tratado. Luego tenemos pequeños hallazgos de tela, aquí pues labores de consolidación y de desenrollado que también ha presentado Pia antes. También mucho trabajo con shaptis, de limpieza, luego de unión. Hay muchísimos, tenemos que un poco hacer puzzles muchas veces. Aquí tenemos algunos de los resultados. Y luego tenemos muchísimos fragmentos también de cartonaje, también obviamente posteriores al Reino Medio. Sobre todo las labores son de
son de limpieza, siempre a limpieza mecánica sobre todo, a veces limpieza acuosa, y luego de unión de los fragmentos. Entonces, como lo que hemos hecho para unir los fragmentos, no sé si también los que os hayáis encontrado cartonajes también os sirve, es que como estas vendas estaban separadas entre ellas, lo que hacíamos era ponerle trocitos de papel japonés entre un extremo y el otro, entonces como que fueran para adentro, y luego sin hacer nada, digamos, directamente en la policromía, como que las vendas se fueran juntando otra vez una a una y luego quedara la pieza otra vez, digamos, junta y no con las vendas sueltas. Utilizamos siempre el crucel, que en principio de momento también nos funciona bien. Y luego tenemos también fragmentos de cartonaje más grandes y estos que obviamente pues luego se limpian y también se hace esto que os he dicho del papel japonés, a veces simplemente pues introduciendo lo más interno que se pueda y luego ir saliendo y luego al final las vendas se quedan juntas otra vez. Luego tenemos fragmentos también de peluca que juntamos, o en este caso fragmentos del collar debajo de la cara. Y luego aquí también teníamos de nuevo estas telas que se habían separado entre ellas y fragmentos que se recolocaron encima. En estos casos hay muchos cartonajes que presentan esta resina, pero no se ha hecho nada para removerla, uno porque no tenemos tiempo y dos seguramente porque dentro de cuando hayan, digamos, técnicas más especializadas, pues simplemente ya se podrá ver si hay alguna decoración que por aquí se intuye, entonces pues tampoco digamos que hay cosas más prioritarias para hacer. Hay una caja llena de cartonajes, entonces también una de las labores es documentarlo según el estado de conservación y de prioridades y luego pues ir decidiendo cuando uno tiene un poco de tiempo libre y pues mira, voy a hacer este cartonaje esta mañana, así ya lo dejamos listo y digamos un poco ir vaciando esta caja de cartonajes que están pendientes por hacer. A veces sí que es verdad que detrás tenemos que añadir, digamos, estas tiras de papel japonés para que se sostenga un poco mejor. Aquí también tenemos restos de este barro que también nos hablaba Pía el otro día. Y luego una cosa interesante que nos salió fue un fragmento de papiro que estaba muy fragmentado, con muchísimos fragmentos. Aquí tenemos el papiro extendido. Y teníamos algunos fragmentos que estaban doblados entre ellos. Entonces, para hacer esto, claro, se veían signos, por lo tanto era bastante importante abrirlos y ver lo que estaba escrito, pero estaban muy secos, estaban muy frágiles, luego hacíamos pruebas, el pigmento no ayudaba mucho, entonces lo que hicimos fue hacer una cámara de humedad también así, con un vaso de café, o sea, sin café, con agua, pero con un tupper, bueno. Aquí estamos extendiéndolo, igual, sí, un poco exagerado tantas manos por aquí, pero al final se abrió y también estudiamos cómo estaba doblado, con los signos, etcétera, y luego de nuevo con el dinolite. Entonces aquí una cosa muy interesante que nos salió es que salió una ofrenda floral mientras estaba excavando, pero estaba muy frágil. Entonces aquí sí que fue pues hacer conservación in situ, a medida que se iba excavando, pues consolidar estos restos vegetales que iban saliendo porque si no, no se podía excavar. Entonces, aquí se puede ver parte de esta garlanda, está muy enrollada, mezclada con cosas que iban saliendo. Bueno, eso era consolidar, se sacaba un poco de arena y seguían saliendo ofrendas. Pero bueno, poco a poco pues, se fue consolidando, luego habían estos trozos de paja y luego se sacó al final la garlanda, aquí tenemos un extremo y el otro estaría enrollado por aquí, pero claro, como lo habíamos consolidado in situ, tenía mucha arena también incrustada, entonces hicimos una desconsolidación para sacar la arena y luego volver a consolidarlo. Y aquí también cuando teníamos ratos libres pues estábamos allí. Este sería un poco el resultado final y luego también de conservación preventiva de embalaje. Entonces, en esta ofrenda salió este ramo de flores que es espectacular y estaba allí, estaba con la garlanda y de repente pues, se movió un poco la arena y salió esto disparado, ¿no? Pero por ahí. Entonces, o sea, no le hicimos nada a esto. Y esto también entra un poco con lo que decía María Antonia ayer. Claro, esto es algo que había llevado una persona allí hace miles de años como ofrenda, bueno, claro, no se da muy bien, pero seguramente. Entonces, claro, lo habíamos sacado de allí
Lo habíamos llevado al almacén y claro, era como, no sé, un poco extraño que nosotros hubiésemos sacado eso porque era como muy personal, ¿no? De alguien que había ido allí con pues, el entusiasmo o las creencias, etc. Pero, claro, al final las labores de arqueología pues, juegan un poco con este tema. Se tiene que encontrar el equilibrio. Pero estaba súper bien en estado de conservación, luego se podía ver cómo estaba manufacturado porque tenía aquí como estas hojas que se habían hecho, luego enrollado, la parte superior, bueno, era increíble. Y luego en IPI tenemos el sarcófago de la cámara funeraria, ya terminó, que en este caso se tiene que excavar esta parte, pero el sarcófago se abre. Entonces, y también el espacio es muy pequeño, el sarcófago tiene como estas marcas que no sabemos si son de fuego, porque luego los pigmentos han virado de color, se ha caído el pigmento y se ha quedado negativo de la inscripción. Bueno, todo un tema que se necesitará, digamos, muchas pruebas, estudios, etc. En este sentido, aquí se puede volver a ver las marcas. En este sentido se han hecho estudios de infrarrojo y de ultravioleta y luego se están haciendo campañas fotográficas con cámara multiespectral, que esto se han empezado a hacer este año, no solo en el sarcófago, sino también en las pinturas murales, y esto va a aportar muchísima información en cuanto a técnica de ejecución, etc. Y luego, tanto Patrick como Ana están llevando a cabo esta campaña. Y luego está Miguel Ángel, que se va a ocupar en principio, lo que se quiere hacer es mover el sarcófago fuera de la cámara funeraria, estudiarlo, restaurarlo, limpiarlo, ver estos fragmentos que hay, dónde van, en la cámara funeraria terminarla de excavar, ver si salen nuevos fragmentos y luego volver a meterlo. Claro, o sea, esto, la teoría, muy bien, pero es que esto está en una cámara funeraria que ya veis lo grande que es, luego está esto que está en bajada, o sea, claro, aquí veis el espacio, esto tiene que girar, salir por aquí, elevarse, esto pesa toneladas. Bueno, pero si alguien puede hacer esto es Miguel Ángel, así que seguramente. Luego hemos puesto testamentos que no se han movido y también tenemos un data logger para los cambios. Y luego ya súper rápido, en Genenu simplemente hemos consolidado las decenas de fragmentos de estelas, hay diferentes estelas de sarcófago, ahí no voy a entrar, pero simplemente era una consolidación rápida y limpieza de estos fragmentos que luego los epigrafistas estudiaban. En este caso también tuvimos mucho trabajo solo para ponerle las etiquetas y allí teníamos problemas con no sé qué pasó ese día, que con el Paraloid estamos utilizando el 72 y nos salían burbujas todo el rato cuando lo poníamos en la piedra. Y entonces cambiamos al 48 porque la temperatura de transición es mayor. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto y a ver si va mejor, y funcionó. Así que a veces también como cosas muy rudimentarias y muy fáciles en principio, como es poner la etiqueta y luego el permanente, pues en este caso teníamos problemas, pero al final se solucionaron. Esto era, digamos, un poco en producción serial, nos íbamos pasando los fragmentos. Y esto es todo. Muchas gracias de nuevo a todo el mundo y a los patrocinadores y compañeros y a vosotros. Tantísima tumba. Y tendréis que tener una organización mínima para repartir el trabajo, o tenéis, por ejemplo, una persona que sea especialista en maderas, si salen en una zona, o cómo lo hacéis, cómo organizáis, porque para mí sería complicado, ¿no? Estar, lo que tú dices, yendo y viniendo, ¿no? Claro. Sí, bueno, para el tema de las maderas en específico, como salieron al final, no había nadie. Pero vino esta vez Olivia, que es experta en pintura mural, para un poco ayudarnos. Pero sí que es verdad que un poco, que esto también es una cosa que nos interesa, digamos, a todos los del equipo, que se discute todas las tumbas, lo que tenemos que hacer entre nosotros. No es que cada uno tenga pues su tumba, o pues yo hago Dagi o yo hago Jari, no. Todo lo hacemos entre todos, sobre todo el tema de decisiones, de pruebas que se tienen que hacer, y luego ya pues nos repartimos el trabajo, pero digamos a nivel de organización es conjunto. O con el papiro, por ejemplo, era un papiro súper pequeño, pero estuvimos pues
vale, pues vamos a hacer la cámara de humedad, pues vale, la podemos hacer así, o yo he hecho esto no sé dónde y seguramente pueda servir. Porque también con esta cámara de humedad, por ejemplo, no nos funcionaba tampoco al principio, porque no se movía el papiro, luego, bueno, pues vamos a esperar más. Luego los epigrafistas decían, bueno, claro, ¿el papiro qué? Claro, allí dentro. Sí, pero sí. Increíble también esta presentación, muchas gracias. Yo tenía la duda de, a la hora de remover esos paneles de madera que estaban como protegiendo las pinturas, ¿tuvisteis algún problema? ¿Hubo que discutir mucho esa intervención anterior? ¿O pudisteis tomar totalmente las riendas y hacer lo que quisierais? Gracias. No, la verdad que el tema de la retirada de esto fue bastante fácil, porque simplemente, realmente, o sea, parece que esté muy enganchado entre ello, pero es que es muy fácil, porque si tú cortas esto de aquí, que era esto, y luego cortas la barra de abajo, esto en realidad estaba suelto. O sea, sí que habían clavos por allí, pero esto se podía quitar rápido. Entonces, claro, no era como, ay, si empezamos no podremos parar y tenemos que quitarlo todo, luego se va a caer. No, era como, vale, pues vamos a quitarlo de arriba y vemos. Me refiero más al tema de quitar una intervención anterior, ¿no? De si hubo, o sea, eso lo pondría alguien con un carácter de protección. Ah, sí. Sí. No, vale, perdona, no había entendido. Sí, pero lo volvimos a poner luego, ¿eh? O sea, esto se quitó para ver cómo estaba, hacer los tratamientos indispensables, digamos, luego se volvió a poner, pero claro, esto la idea es quitarlo todo. Y luego la pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, esto se tiene que proteger. Entonces, claro, esto, claro, no es, ay, mira, vamos a quitarlo y lo dejamos así. No, o sea, antes de quitarlo, pues igual lo que vamos a hacer es pues quitar esto. Se conserva, se vuelve a poner. Se quita esto, se conserva, se vuelve a poner. Luego, cuando ya está todo, pues hacer digamos, otro proyecto de, vale, pues ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se protege esto? Porque claro, lo que se hizo ahora, al final fue poner, digamos, adobes aquí como para cerrar la entrada. Pero claro, esto no está dentro de una tumba, que no se puede entrar y que hay una puerta. Esto está al aire libre. Entonces, claro, ahí es una muy buena pregunta porque se va realmente a tener que pensar algo. Hay, por ejemplo, en Saqqara, hay algunas tumbas que han hecho como un cajón envolviendo los relieves y luego hay como unas puertas que se abren, por ejemplo. Queda así, pero se va a tener que hacer algo también porque realmente son pinturas que son muy importantes. O sea, estas pinturas aparecen en libros de arte egipcio. Entonces, claro, tampoco, si las dejas ahí, que están al aire libre, claro. Entonces, eso realmente es una línea de investigación y también de discusión para ver lo que se hace cuando todo esto se haya restaurado. Porque también luego, o sea, hay muchísimos pilares. Tampoco, o sea, esto va a llevar bastante tiempo terminarlo. Sí, mi pregunta también iba un poco en la línea de lo mismo. Claro, a mí de esta fotografía, por ejemplo, lo que también me llama un poco la atención y tampoco no sé valorar es claro, la techumbre, ¿no? Es decir, bueno, claro, está protegido, pero claro, aquí, ¿qué puede caer? Porque parece que tiene una pinta de caer cascotes que no sé, que puede que a lo mejor también está muy bien analizar el estado de la cuestión, de cómo está, para valorar si se puede hacer alguna actuación un poco más seria, pero que entiendo que incluso tendría que empezar por el techo, quizá, ¿no? Con una estabilización o algo. Sí, gracias. Sí, claro. O sea, las maderas están pues aquí, ¿no? O sea, detrás de todo esto y luego en el otro lado. Esto obviamente estaba cubierto en la antigüedad, pero ahora no hay techo. Entonces aquí entra otro de los problemas que tiene la tumba, que es que o sea, que están muy malas condiciones del techo, tanto en el interior, porque luego obviamente aquí en el medio pues entra el corredor, el pasillo que va a la tumba propiamente dicha. Entonces, claro, allí ya entra, o sea, en el interior, por suerte, no hay pinturas, porque eso sería realmente
un poco inviable. Pero en el exterior pues sí que se tendrían que hacer, no hay, parece que esté muy así, pero luego no pasa nada y realmente nosotros cuando nos movemos pasamos por aquí. O sea, esto hay gente que camina por ahí todos los días. Entonces, en este sentido, digamos, a corto plazo no hay peligro. Pero claro, si se conservan estas pinturas, se protegen, claro, otra de las preguntas es si esto va a aguantar, porque si se tiene que caer en 50 años, pues ahí ya entra otro tema de si se sacan las pinturas, si se quedan allí, cómo se hace. Entonces, no sé la respuesta, porque tampoco... O sea, los arquitectos se lo han mirado y se lo van a tener que volver a mirar para ver lo que se tiene que hacer. Sí que es verdad que en esta tumba hemos podido volver en esta campaña, entonces también digamos que es muy inicial lo que se está haciendo. Luego también se tiene que continuar limpiando todo este pasillo porque esto no se ha ido excavado y ya no salió el pozo solamente en la pequeña parte que excavaron. Entonces, claro, de aquí a que se excave todo esto, si salen pozos, si se sacan las maderas, que si se restaura, si se conserva, igual el techo ya ha caído, o no. Pero sí, va a haber que haber un estudio del techo. Gracias. Hola, Jaume, felicidades por esta conferencia. ¿Ha habido problemas de lluvia a lo largo de los años? No digo de la antigüedad sola, estando incluso vosotros. Ay, más alto, bueno. ¿No? Ahora, bueno, pues un poquito más. Que si a lo largo del tiempo que habéis estado ha habido algún problema de lluvia o incluso antes, porque ahí llueve de vez en cuando, por supuesto, no. y a veces... No, en principio no. Sobre todo por el miedo a las pinturas, porque Ya. es verdad que están protegidas, Sí. pero en el fondo la parte de arriba no tiene tapa, ¿verdad? ¿Aquí? No. Ah, A no, ver, no, la no. madera, no, ¿verdad que sí. no tiene tapa? Puedes meter la mano por dentro. Sí. Claro. Sí que es verdad que hay como, digamos, el techito del bueno, propio está techo. el techo ese, sí, pero no como madera. No. Vale. Pero también es verdad que no hay ataques, o sea, no hay como problemas pues, de humedad o... No, Vale. en principio no. Sí que hay algún ataque biológico, Bueno. pero las pinturas están bien. O sea, no se va a tener, o sea, no están virulentas, no hay... Sí que hay, obviamente, pues sitios puntuales donde hemos empapelado, pero no es como, se está cayendo, vamos a... de esto. Entonces, pues, a nivel de lluvia, obviamente ha tenido que llover cuando esto estaba así, pero no sé hasta qué punto la lluvia va hacia aquí, porque si no encontraríamos más problemáticas de las que hemos encontrado. No, por eso te lo pregunto, no sé. Vale. Sí que es verdad que aquí hay, digamos, esta degradación, pero en el resto no... Tampoco, o sea, no sé cuándo se cayó esto. Esto tengo que ser sincero porque no lo sé. O sea, no sé si se cayó, o sea, no sé si hay registro de cuándo se cayó o no. Porque no, la verdad es que no lo sé. Pero creo que si se protegieron estas con listones es que el techo ya no estaba. Pues nada, ánimo. Sí. ¿No hay ni más preguntas? Pues muchísimas gracias, Jaime, Gracias por a este vosotras. proyecto a muy largo plazo. Gracias.